Yo quedaba en casa, ella iba a trabajar para la costa. Ya dice ella, bueno, mira a ver si me peñeras la molienda que era de Escanda. Yo era porque mi mamá mandó me peñerar para cuando viniera de la tierra a amasar. Ya tendría 8 o 10 años, no tendría más. Yo lo que quería era que yo quería forrar a mi mamá, porque mi mamá siempre andaba de noche. Cuando amasé la primera vez, no llegaba a la masera bien. Ya tuve que poner un banco para llegar. Mi mamá estaba farta de trabajar. Ya venía y amasaba y arrollaba de noche, porque por el día estaba en la tierra trabajando. Ya digo yo a mi abuelo, yo voy a peñerar mi abuelo. Yo si supiera amasar, amasaba. Pero claro, yo no quiero destrozar la molienda, porque mi abuelo fuera a buscar la arrolladura. Digo, dice él, qué bien estaba amasado que fuera dando. Digo, sí, pero no hay arrolladura. Dice, la arrolladura voy a buscarla en cuanto hiela. Ya yo, ¿qué sabía yo del sal que echaba? Ni nada. Ya fichera el formiento, ya hoy me llenó mucho bien. Estaba resquebrado ya, estaba en un cazo, ya casi sal del cazo. Ya digo yo, mi abuelo, tú sabes echar el sal para amasarlo. Dice él, sí, además, si sal soso que salga, para una vez que eso, y así sale algo alegre que salga. Ya yo consolé. Dice él, mira, eches el sal y a diluirlo, ya echeslo, fais así un redolo sin farina, ya eches allí el sal, ya después cuando ya te han pasteado, echamos el formiento. Yo iba, que mi abuelo era el que me dirigía. Eso hicimos algo temprano, ya llegó el pan, mi madre. Y el para arriba ya. Digo, mi abuelo, ahora que ya está yendo, ¿qué hacemos? Hay que llamar a mi mamá. Dice el bueno, anda, vamos a arrollar. Ya cuando te he arrollado,
llamamos a tumba. Prendíamos el forno porque ya estaba el pan hirviendo. Ya prendíamos el forno y arrollamos, mi abuelo y yo. Ya en la sábana que lo envolví, pues cuando ya estaba hielo, pusimos a hacer los panes y ala, tapélos allí y yo ya estaba arrollando. Ya fixe el pan, ya tapélo con la sábana. Ya fixe 2 o 3 rosquillas de esas entrenzadas. Ya marcho para... Mi mamá no sabía nada que yo amasara. Ya marcho para la costa. Ya digo a mi mamá, ven a merendar, ¿no? Uy, tú estás tonta, ¿qué traes, no? ¿Qué voy a merendar? Ya digo, anda, que tienes que merendar. Me cago en 10. Mi madre buena fue, mi macho me una, porque claro, ¿qué sabía yo? Ya entonces trozaba ahí la amasadura que tenía ella, peñerara lo yo, pero para amasar ella, y ahí va y lo coció. Estampó el cesto, ya partió un poco y puso a comerlo, y dice ella, uy, sabe mucho bien, ya tiene hasta sal. Ya hiciéralo bien, porque mi abuelo preguntó para echar sal. Di mi mamá, desde que saqué las rosquillas. Ay, Cindy, la mi niña amasó ya, mira, ya tenemos aquí las rosquillas. Fez una patita mía. Ay, hombre, mi mamá estaba farta de trabajar. Ya venía, y amasaba y arrollaba de noche, porque por el día estaba en la tierra trabajando. Ya yo quería que fuera para la cama a descansar, porque la pobre trabajaba mucho. Mi mamá era muy trabajadora.